Bien, la Seremi de Salud en la región de la Araucanía confirmó la muerte por meningitis de una joven de 26 años que viajó en un bus de la empresa Turbus Santiago Pucón el 8 de agosto pasado. Queremos hablar de este caso. Las medidas que se han adoptado, en contacto estamos a esta hora con el subsecretario subrogante de Salud Pública, Cristian Herrera. ¿Cómo está? Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, en primer lugar, saber un poquito más de antecedentes. La gente nos pregunta, por favor, ¿podrían repetir el dato de cuál fue el bus en cuestión? La gente se preocupa también por el contagio, ¿no? Sí. Bueno, el caso de esta paciente es de una persona que viajó en un bus de la empresa Turbus el día 8 de agosto en ruta Santiago-Temuco. Después, esta paciente el día 11 y 12 consultó en un centro de atención de urgencia ambulatoria, desde donde fue derivada al hospital de Temuco, donde lamentablemente finalmente fallece el día 13 y el lunes 14 se hace el diagnóstico por laboratorio a nivel local del hospital de la meningitis, ¿no? Esto inmediatamente gatilla todo un operativo por parte de la Seremi de Salud de la Araucanía, donde contactamos inicialmente a los grupos, las personas que estuvieron con la paciente en Santiago, que las personas que estuvieron más cercanas con ella, y también a las personas que viajaron, ¿no?, en este bus de Santiago a Temuco. Lamentablemente la empresa Turbus no tenía el listado de personas que iban en ese bus, entonces nos vimos obligados, la Seremi, a publicar un comunicado donde se describía todo este caso, los datos del bus, para poder identificar a las personas que iban ahí, que acudieran inmediatamente. ¿Y cuán exitoso fue ese contacto, Seremi? ¿Cuán exitoso fue? Porque es harta gente la que viaja en un bus, van más de 40 personas, 40, 45 pasajeros, y la exposición ahí de eventual contagio es alta, son varias horas dentro de un lugar muy cerrado. Sí. Lo primero es que, claro, las personas que estuvieron acá en Santiago con esta paciente, la mayoría familiares fueron identificados y se realiza lo que se denomina el bloqueo, que finalmente es darle un antibiótico preventivo para el desarrollo de la enfermedad, y es que es muy efectivo. Acá se logró contactar a los contactos, como digo, y se hizo el bloqueo. En cuanto al bus en particular, iban 25 personas en total, ¿sí? Del contacto que ya ha hecho la Seremi tenemos noticia de 12 personas que ya han sido contactadas y tratadas, y aún tenemos 13, la última información, 13 personas que estamos buscando para poder realizar este bloqueo, y por ende el llamado, por supuesto, es que específicamente las personas que pueden haber viajado en este bus de Turbus el día 8 y que fueron dirección Santiago-Temuco se acerquen a cualquier centro de salud o a la Seremi de Salud para poder efectuar la evaluación primero y después el tratamiento si es que corresponde. Sí, subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Hay más antecedentes respecto a cómo se habría contagiado esta mujer de 26 años? En realidad nosotros tenemos casos todos los años, alrededor de 100 casos de meningitis por año. El año pasado tuvimos 106 casos, este año tenemos 46 a la fecha, confirmados, ¿cierto?, por el laboratorio del Instituto de Salud Pública, que es finalmente quien confirma los casos, y no en todas las veces podemos determinar específicamente bien cómo ocurrió el contagio. Muchas veces esto ocurre en personas que tienen ciertas características de su sistema inmune y que desarrollan la enfermedad. Hay personas que portan esta enfermedad, de hecho en la garganta, se dice atrás, alrededor de un 20% de la población lo tiene y no desarrolla la enfermedad. Entonces es muy difícil determinar el origen específico del contagio, pero la investigación se realiza en todos los casos, eso siempre es así, y por eso también se hace este control de los contactos para tratarlos de manera preventiva. Sí, y usted mencionaba que dentro del tratamiento que se realiza con los familiares o con quienes viajaron con ella en el bus, se hace una especie de bloqueo. ¿En qué consiste eso específicamente? Sí, se identifican específicamente a las personas que estuvieron en el periodo de incubación de la enfermedad, que se dice que va de un periodo a 2 a 10 días máximo, y que estuvieron más tiempo en contacto, ¿sí? En general 5 horas o más es lo que uno dice que efectivamente tienen que recibir este tratamiento, y que es un antibiótico que se da un tratamiento, un curso de tratamiento, y es muy efectivo, y eso es lo positivo, ¿no? Entonces es muy importante identificar a esas personas
que de manera preventiva reciben este antibiótico. No todas desarrollarían la enfermedad, pero se entrega de todas maneras este antibiótico. Sí. Conocer un poquito más de esta enfermedad en particular, porque hay varios tipos de meningitis. Acá hablamos de la meningitis de origen bacteriano, ¿no? ¿Cuánto demora en incubarse? ¿Qué casos se transforman, como el que hemos conocido desgraciadamente en esta joven mujer, terminan en riesgo de mortalidad? Sí, bueno, la verdad es que es difícil de predecir. Por supuesto, las personas que tienen problemas con su sistema inmune, con las defensas naturales del cuerpo, pueden desarrollar la enfermedad de manera más agresiva, pero también puede ocurrir en personas como esta mujer, ¿cierto?, de 26 años, que su único antecedente, por lo que hemos recabado, es que ella era obesa, ¿no? Y ese sería su único factor de riesgo. Ahora, ocurre en los niños y por ende también nosotros desde el 2014 integramos en el Programa Nacional de Inmunizaciones la vacuna contra la enfermedad meningocócica, ¿no? Entonces todos nuestros niños, el año pasado tuvimos un 95% de cobertura de esta vacuna que se pone al año de edad y en ese sentido una medida preventiva a nivel nacional. Sí, importante eso. Existe una vacuna. ¿Qué pasa con el tratamiento una vez que la persona ya está contagiada? ¿Qué tan efectivo es y a qué señales estar atentos? Sí, los síntomas de la enfermedad meningocócica puede ir desde un dolor de cabeza intenso, que eso en general es lo de las primeras cosas que comienzan. Existe una rigidez de la nuca también, que en el fondo cuesta mover el cuello. También una fiebre muy alta, de aparición muy rápida, ¿sí? Y lo último que también aparece son estas manchas en la piel de color más violáceo, ¿sí? Como violeta. Y todo este cuadro en conjunto finalmente también es lo que ya es la enfermedad meningocócica más declarada y requiere hospitalización inmediata, en general tratamiento en unidades de cuidados intensivos y antibióticos que se ponen endovenosos, directo a la vena, ¿no? Entonces, el tratamiento en general ayuda, por supuesto, pero la mortalidad de esta enfermedad es bastante alta. Una vez que ya evoluciona a afectar el cuerpo completo, es alrededor de un 40 o un 50% de mortalidad. Y por lo mismo es también el llamado a consultar rápidamente, ¿cierto? El llegar rápido a recibir los tratamientos es clave. Pero por supuesto la prevención. La vacuna es el principal llamado siempre, ¿cierto? Esta es una enfermedad que tiene vacuna por suerte y eso es a vacunar a todos nuestros niños al año de edad. Sí. ¿Ha manifestado a las autoridades de transporte una mayor coordinación de manera de reiterar la necesidad a las empresas, sobre todo de buses interurbanos, de tener esas listas? Porque no es primera vez que ocurre. Y teniendo una lista de viajeros, en cualquier caso, no solamente para enfermedades, sino que también hemos visto desgraciadamente accidentes, es muy necesario. No, por supuesto. O sea, nosotros inmediatamente también nos pusimos en contacto, ¿cierto?, con la Seremi allá de transporte y hacemos todas las conexiones para poder, primero que todo, en este caso, identificar a las personas que viajaron en este bus, pero en general, como bien tú dices, es poder contar con esto, ¿no? Y nos sirve para los casos de salud y otros. Así que eso en este caso lo hemos hecho y por supuesto sirve como antecedente, ojalá, para que la Seremi de Transporte pueda ir realizar su trabajo también en coordinación con todos de la mejor manera. Ojalá que no nos cuesta nada. Es una cosa tan básica, tan mínima como dejar una lista que le sirve a las empresas, le sirve a las autoridades en estos casos, nos sirve a todos nosotros, a los pasajeros. Así que ojalá que las voluntades de ambas partes se sumen para tener este dato que es básico. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Seremi, gracias por estar con nosotros esta tarde.